Ahora, por otro lado, nosotros hacemos contacto con el abogado constitucionalista, el señor Quino, para que hagamos unas precisiones que son necesarias y aclaremos ciertos términos. Buenas tardes, doctor Quino, ¿cómo está? Estimada Alejandra, buenas tardes, agradecido por la comunicación, un cordial saludo a la audiencia de ATV en todo el país. Doctor, precisiones jurídicas necesarias en cuanto a la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, por favor. Una de las disposiciones procesal penales que prevé el procedimiento penal tiene que ver justamente con la expedición de mandamientos de aprehensión de parte de la autoridad fiscal, ¿no?, que encabeza justamente encabeza funcionalmente un proceso de investigación. Hay que recordar que el señor Camacho es el principal denunciado en el caso denominado Golpe 1. Entre otros delitos, estimada Alejandra, se está investigando el delito de terrorismo por causar, ¿no?, justamente por protagonizar, ¿no?, actos de zozobra, de terror en la población, protagonizados, ¿no?, según la denuncia que cursa en el caso Golpe 1, por haber promovido una serie de hechos contradictorios al ordenamiento social y que derivaron justamente en una interrupción democrática, ¿no?, a partir de la deposición del poder y del ordenamiento jurídico constitucional boliviano. Ese caso desde el año 2020 más bien, a pesar de haberse impulsado una denuncia en la Fiscalía, 2 años todavía se encuentran en etapa preparatoria, no hay una resolución de acusación formal para ir a un juicio oral. Se encuentra en la etapa preparatoria y con los actos investigativos iniciales. Entonces, de aquí en adelante, justamente se van a suscitar estos actos y seguramente con alta probabilidad este mandamiento de aprehensión que se ejecuta tenga que ver con este caso, que es el delito mayor, ¿no?, por actos de terrorismo. Ahora bien, puede ser, y en este momento existe una crítica, justamente por la forma en la que se lo aprende al señor Camacho, pero la policía es una institución justamente encargada de ejecutar los mandamientos de aprehensión emitidos por la Fiscalía. Entonces, y cuando se ejecuta el mandamiento de aprehensión, pues tienen que tomarse los resguardos de seguridad y cumplirse con protocolos también, porque no se lo puede llevar solamente acompañado al aprendido, tiene que enmanillárselo, es un procedimiento que corresponde, y a partir de allí, pues también no vulnerarle otros derechos. Esto significa que la remisión, la aprehensión del señor Camacho en estos momentos, ¿no?, está siendo ya puesta a disposición no solamente ya de la Fiscalía, que es quien ha emitido el mandamiento, sino de la autoridad jurisdiccional correspondiente. ¿Qué significa? Que va a ser un juez quien conozca y defina la situación y el destino del señor Camacho en el departamento de La Paz, si es que estamos hablando del caso Golpe 1, que es altamente probable. Probablemente también, Alejandra, en este momento no tenemos la información oficial de la Fiscalía, tenga lugar este caso también por las otras denuncias que tiene activadas el señor Camacho en el departamento de La Paz. Entonces, puede ser por el proceso denominado Golpe 1 o por los procesos activados a consecuencia de las movilizaciones de los 36 días de paro que generaron, ¿sí?, por lo menos 4 muertos, 4 decesos, ¿no?, en Santa Cruz. Entonces, estos hechos son los que se tienen que investigar, por supuesto, en resguardo a sus derechos y garantías jurisdiccionales. Por esta aprehensión también podría ser por no haber asistido a la convocatoria que se le realizó en la Asamblea Legislativa para declarar sobre estos 36 días de paro. No, en absoluto. No se tiene competencia al respecto, existe un vacío jurídico, ¿no?, respecto a las convocatorias a título de fiscalización legislativa desde el seno de la Asamblea Legislativa hacia autoridades autonómicas legalmente elegidas. Todas las autoridades autonómicas, Alejandra, tienen un ejecutivo municipal y un legislativo municipal. Entonces, los legislativos municipales, por ejemplo, son los que fiscalizan a los ejecutivos, a los alcaldes en el país. A nivel departamental, el ejecutivo departamental es el gobernador y sus legislativos departamentales son las asambleas departamentales.
A nivel nacional, un reglamento de la Cámara de Diputados dispone que puede convocar hacia autoridades electas autonómicas a que puedan rendir informes de fiscalización. Sin embargo, no existe responsabilidad, ¿no?, penal por incumplir ese reglamento porque está por debajo de una norma, por ejemplo, una ley nacional como la 031, Ley Marco de Autonomías, o el propio estatuto o la propia constitución política del Estado. Hay un vacío jurídico allí. No existe la obligatoriedad constitucional de que las autoridades autonómicas comparezcan ante una instancia legislativa, aunque hay una norma que sí les obliga, pero no tendría ninguna responsabilidad penal si se incumpliese esa normativa. Entonces, esa ambigüedad, ese vacío jurídico aún no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional. Israel, bueno, una aclaración importante y necesaria, pero también quiero preguntarle, porque un comunicado de la Gobernación de Santa Cruz utiliza la palabra secuestrado. ¿Qué podemos decir de esto? Yo creo que hay una incongruencia jurídica en ese comunicado oficial, porque afirmar la comisión de un delito también genera responsabilidades. El secuestro es un delito tipificado por el Código Penal y quien pueda afirmar que se ejecuta un secuestro tiene que tener todos los elementos probatorios para que esa su afirmación revista consecuencias jurídico-penales. En este caso, ¿no?, la policía ejecutó un mandamiento de aprehensión. La única autoridad legalmente y constitucionalmente permitida para ejecutar mandamientos de aprehensión es la policía boliviana, y en casos de flagrancia hasta cualquier ciudadano civil. Pero en casos en que la fiscalía expide un mandamiento de aprehensión, le ordena a la policía boliviana, a cualquier funcionario policial en todo el país, ejecuta el mandamiento de aprehensión. En el caso particular del señor Camacho, él aparentemente, por lo que relatan los testigos que lo acompañaban, se encontraba en movimiento, trasladándose de un punto a otro en la ciudad de Santa Cruz, y efecto justamente, ¿no?, de ese traslado en vehículos oficiales o no que haya tenido, la policía también debe movilizarse en un vehículo similar para tener igualdad de condiciones al momento de cumplir la ley vía ejecución de mandamientos de aprehensión. En este caso se ha desarrollado de ese modo, y la policía, a la cabeza del Ministerio de Gobierno o el propio comandante general, que sería la autoridad competente en este momento, el comandante general de la policía, seguramente informará los pormenores del operativo de aprehensión, que también cumple un protocolo. No puede excederse la policía en la ejecución de un mandamiento de aprehensión. Se le debe respetar los derechos, se le deben respetar las garantías, se le debe leer inclusive al aprendido las razones de su aprehensión y cuál es el proceso por el cual se está ejecutando este mandamiento. Entonces, esto seguramente, según el protocolo, se ha debido cumplir, pero las autoridades competentes informarán seguramente en las siguientes horas. Lo que no se puede hacer, Alejandra, es eludir impunemente la justicia. Los actos que se protagonizan y son contradictorios al ordenamiento jurídico boliviano deben investigarse y, en su caso, a partir de la identificación de responsabilidades, deben sancionarse con todo el rigor de la ley penal. Habrá que descartar desde ya persecución política, porque cuando se cumplen las formalidades legales, procedimentales del procedimiento penal, ¿no?, cumpliéndose los protocolos, por ejemplo, de ejecuciones de mandamiento de aprehensión y las formas en las cuales se enmanilla a un aprehendido, hay protocolos y no se pueden vulnerar esos derechos, pero los hechos por los cuales está siendo investigado cualquier boliviano tiene que responder ante la justicia. No puede ser que alguien que crea que porque es alcalde, porque es concejal, porque es asambleísta departamental, porque es ministro o porque es gobernador, no pueda ser investigado y la justicia no lo toque. No hay regímenes de impunidad ni inmunidad al respecto en nuestro país. Entonces, quienes están investigados penalmente por estas causas deben responder ante la justicia, cualquiera fuera el cargo político que estén ocupando. Entonces, tienen que responder, por supuesto, ante la justicia boliviana. Israel, quedo infinitamente agradecida por este contacto. Muchas gracias. Agradecido por la comunicación, estimada Alejandra. Cordiales saludos a toda la audiencia. Buenas tardes, muchas gracias. Estuvo con nosotros el abogado analista Israel Quino para